Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo, coach y mentor Josué Jonathan Medellín Zárate o Jonathan Zárate, como me gusta más que me llamen. Pues ya has llegado hasta el audio 9 de este pequeño pero gran curso de ventas. El audio 9 lo he titulado El manejo correcto de la voz. Me da mucho gusto que estés hasta aquí conmigo porque te voy a enseñar a utilizar más o menos, y digo más o menos porque no es un curso profesional de locución, pero te voy a enseñar a usar la voz como un locutor profesional, así como en la radio nos enseñaron y las características de la voz que nos enseñaron. Bueno, pues vamos aquí. Como lo prometido es deuda, en el audio 4 vimos el manejo correcto de la voz. Y yo te prometí que te iba a enseñar a usar correctamente tu voz como si fueras un locutor profesional. Ya que este curso no es un curso de locución profesional como tal, te voy a enseñar a usar las características principales de la voz desde cero. Una vez dicho lo anterior, quiero explicar cuáles son las 5 características de cualquier tipo de voz y cómo usarlo para comunicar o transmitir cualquier mensaje, ya sea para vender algo, que ese es nuestro objetivo principal, o para comunicar algo que prácticamente es lo mismo, ya que al vender la finalidad es transmitir un mensaje para convencer a una persona. Las 5 características de la voz son tono, ritmo, énfasis, dicción y volumen. Vamos a comenzar uno por uno, dando la definición más resumida de lo que es cada palabra, tratando de dar un concepto que entiendas, ya que no te haré examen de estos conceptos. Mi único objetivo es que entiendas cada término y así al asimilarlo lo puedas aplicar más fácil y más rápido. Quiero comenzar con el tono. La definición del tono es la fuerza que le das a cada palabra que emites. Es decir, puedes dar un tono muy bajito por naturaleza, y esto sería un tono de voz aguda. Te pido por favor que vayas ubicando en qué tonalidad está tu voz, de acuerdo a la definición de cada concepto. El segundo adjetivo calificativo que se le da al tono de la voz es el grave. Se podría decir en tono coloquial es el tono rudo. Por lo general la voz de los hombres tiende a ser más grave y la voz de las mujeres tiende a ser más aguda. Aclaro, no siempre es así. Por ejemplo, yo soy varón y tengo la voz muy aguda, casi como de un niño. Y como dato curioso fue por eso que me metí al curso de locución profesional para aprender a educar la voz. El tono de la voz es muy importante, ya que imprime estos estados emocionales que todo mundo conoce. Un tono de voz aguda puede imprimir emociones como alegría, tensión, emoción, euforia y también enfado. A continuación te pondré algunos ejemplos con la siguiente frase, pero antes te voy a mencionar que hay un tono en locución que se llama plano. El tono plano es como se escucha, así, plano, sin emoción, sin ningún tipo de sentimiento emitido o impreso ahí en cada palabra. Ahora te diré la frase hola, ¿cómo estás? En tono plano y con varios sentimientos. Como ya lo había mencionado antes, lo voy a mencionar plano, con alegría, con tensión, con emoción, con euforia y enojado. Bueno, pues aquí vamos. Primero voy a decir hola, ¿cómo estás? Pero plano. Fíjate cómo se escucha plano. Hola, ¿cómo estás? Ahí va de nuevo plano para que lo alcances a distinguir. Hola, ¿cómo estás? ¿Te das cuenta? El tono plano. Ahora vamos en tono con alegría. Hola, ¿cómo estás? Ese es un poquito más alegre y le vamos a meter un poquito más de tono alegre. Hola, ¿cómo estás? Ahí va con emoción. Hola, ¿cómo estás? Ahí va con más emoción todavía. Hola, ¿cómo estás? Ese fue con emoción. Ahora te lo voy a decir con tensión. Hola, ¿cómo estás? Ahí va con más tensión. Hola, ¿cómo estás? ¿Te das cuenta? Ahora va con mucha euforia, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Ese fue con euforia. Y te voy a decir enojado. Hola, ¿cómo estás? Ahí te va más enojado. Hola, ¿cómo estás? ¿Te das cuenta? Ya te habrás dado cuenta que el tono agudo de la voz refleja bastantes emociones. Ahora vamos con el tono grave. El tono grave que es así como muy sexy, muy sensual, así una voz muy varonil, que es el que más le gusta a la mayoría de las mujeres. El tono grave puede imprimir ciertas emociones, también así como son tristeza, tranquilidad, depresión, sensualidad, dulzura. Ojo con esto, no estoy diciendo que necesariamente sea así como te digo. También puedes expresar cualquier emoción o sentimiento con cualquiera de los dos tonos, ya sea grave o agudo, pero se da más a notar la característica de las emociones según el tono de la voz de las personas. Ahora vamos con el tono grave y te diré la misma frase con un tono grave imprimiendo las emociones ya mencionadas. Bueno, aquí vamos. Te lo diré con tristeza, con tranquilidad, con depresión, con sensualidad y con dulzura, pero con tono grave. Ahí te va con tristeza, pero con tono grave. Hola, ¿cómo estás? Ahí te va con más tristeza. Hola, ¿cómo estás? Ahí te va con tranquilidad y en tono grave. Hola, ¿cómo estás? Ahí va de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Ahí te va con depresión. Hola, ¿cómo estás? Ahí te va con sensualidad. Tono grave. Hola, ¿cómo estás? Ahí va más sensual. Hola, ¿cómo estás?
Como te habrás dado cuenta, el tono de la voz es el que define muchas veces muchos sentimientos en las personas, porque todos tienen tonos de voz diferentes o parecidos. Puedes distinguir las emociones de las personas en el tono de voz. No necesitas practicar porque no vas a ser locutor profesional de radio. Lo que quiero explicar por medio del tono de la voz de las personas es que aplicado a las ventas vas a poder sentir la energía, su estado de ánimo y también el tono de la voz que ellos tengan al darte las objeciones o cualquier cosa de la explicación cuando tú estés vendiendo tu producto. El tono de voz tendrá un impacto muy fuerte en las emociones de la persona a la que estés hablando. Ojo y mucho cuidado. Aquí no importa si tu tono de voz no te gusta. De hecho, a mí no me gusta mi tono de voz. Solo enfócate en ser tú mismo y no te preocupes por si te gusta tu voz o no. Lo que importa es ser original y ser uno mismo. Cuando eres tú mismo y eres original, eso agrada mucho a la mayoría de la gente y te hace ser más convincente. Vamos por último a decir que el tono o la entonación es la altura o frecuencia del sonido de nuestra voz. Es lo que le va a dar vida a nuestras palabras. Vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente es el ritmo de la voz. El ritmo de la voz es el número de palabras que decimos por segundo, los intervalos y espacios, comas que le damos en cada frase o enunciado que ejecutamos al hablar, es decir, el tiempo, espacio y forma que le damos a un diálogo. Hay personas que no saben controlar el ritmo de la voz, ya que al no controlar su energía pueden ir muy aceleradas o muy despacio, a grado que puede llegar a dar flojera escucharlos o personas que arrastran mucho la voz, y muchos ejemplos que te puedo dar de personas que no saben manejar el ritmo de la voz. En concreto, el ritmo de la voz es el tiempo y la velocidad con la que dices algo, controlando cada pausa, espacio y signo ortográfico. Esto es muy importante, ya que en las ventas va de la mano la energía, de la que ya hemos platicado en audios anteriores. En locución profesional nos enseñan a respetar celosamente cada uno de los símbolos ortográficos, porque esto da pie a escuchar una oratoria casi perfecta. En tu caso no será así, solo quiero que por favor, si puedes grabarte, tomes acción y digas algún verso de algo de más de 20 segundos y después te escuches comparando con el audio que yo voy a dar hasta el final. ¿Y por qué te pido que hagas esto? Porque así tú vas a poder ver las áreas de oportunidad comparado con el verso que yo voy a decir. Ok, si tu tono de voz es muy acelerado junto con tu ritmo y tu dicción o es demasiado lento, puede que desesperes a las personas o puede que las aburras o puede que las estreses o hasta puede que las enamores. Simplemente te estoy enseñando esto para tener una conversación en la que transmitas esa fuerza de confianza y energía sin alterar la armonía de un diálogo. Y volviendo al ritmo de la voz, ya que entiendes qué es saber hablar en tiempo y forma sin exagerar y tampoco sin dormir a las personas, quiero que escuches cómo es el ritmo de la voz para que así hagas y así tengas una referencia de cómo es hacer esto al hablar. El siguiente diálogo es un soliloquio y si no sabes qué es un soliloquio, es una reflexión en voz alta, pero lo haré en tono de venta para que puedas ver el tono adecuado de la voz. Comenzamos. Hoy me desperté muy contento porque ya casi terminaba mi proyecto. Todo está saliendo de maravilla. Ya sé cómo hacerlo y dónde montarlo. Solo falta afinar algunos detalles finales. Pero no va a ser fácil, ya que aún me falta dinero para poder terminar y dejar todo al 100. El dinero no es problema, lo pediré prestado y con las ganancias del proyecto se pagará en automático. ¡Ay, qué satisfacción tan grande el plasmar mi conocimiento en un proyecto tan inspirador! ¿Te diste cuenta los tonos, el uso de pausas, espacios, ya que cada palabra lleva algún sentimiento? Cada palabra que dije llevaba algún sentimiento impreso. Pues esta es la forma en la que puedes utilizar el tono y el ritmo al hablarle a cualquier persona. Vamos a pasar a la tercera característica de la voz, que es la dicción. La dicción no es otra cosa que el saber expresarte correctamente y que se entienda. No sé si te ha pasado que alguna vez dijiste un número telefónico a alguien y confundían los números y los cambiaban por otro y tú le decías a la persona, esto es un ejemplo nada más, te dije 6, no 10, me lo acabo de inventar. O cuando te dan un recado o das un recado y parece teléfono descompuesto, donde por ejemplo una persona dice elote y entendiste cenote. Eso pasa efectivamente porque la dicción es la forma correcta de expresar una idea, enunciado o una palabra para que no te pasen este tipo de cosas. Y es importantísimo que cuando hables a un cliente seas lo suficientemente claro al expresar cualquier idea o palabra. Inclusive hay muchos malos entendidos en las ventas cuando la gente no tiene la dicción correcta porque a la hora de dar un precio se puede malentender y llegar a ocasionar un conflicto. De modo que si dices un precio y la persona que estás atendiendo entendió un precio menor te ocasionará problemas o si al pagar entendió un precio mayor también puede ocasionar un conflicto o al momento de decir una hora de llegada, etcétera, etcétera.
A continuación te voy a enseñar una herramienta de locución muy buena para tener mejor dicción, ya que hay palabras con enunciados donde las vocales se juntan y se repiten y es difícil separarlas, y son las que más nos causan conflicto al hablar. La herramienta se llama inflexión y una inflexión es para separar dos palabras, una de la otra que llevan vocal, una al final y otra al principio. Por ejemplo, casa azul. Si tú lo dices muy seguido, sin las pausas indicadas, se escucharía casa azul. Casa azul. ¿Te das cuenta? Al final lleva una vocal y seguido de esta la otra palabra azul también inicia con una vocal. Te van a ocasionar conflicto al hablar. Por eso esta herramienta de locución que se llama inflexión es una pausa de 2 segundos para saber diferenciar y distinguir esas dos palabras al hablar. Ahora que ya sabes que son muy importantes, pasemos al énfasis, que es algo muy interesante, ya que el énfasis en la locución te va a ayudar a darle peso a las palabras que queramos resaltar. En locución profesional es muy importante a la hora de hacer un comercial, ya que las marcas de las diferentes empresas piden siempre hagas énfasis en la marca a la hora de decir cualquier eslogan o frase. Escucha bien, el siguiente eslogan, quiero que te des cuenta en qué voy a hacer énfasis. Si te das cuenta por sí solo y empiezas a descubrir dónde estoy haciendo énfasis, ya lo podrás aplicar a tus ventas o a tu vida diaria. Si no te das cuenta, no te preocupes. Lo voy a hacer con 2 ejercicios, ¿vale? Estos comerciales son ya antiguos, de algunas marcas conocidas. Fíjate, ahí te va el primero. En México y en todo el mundo, la cerveza es Corona. Aquí te va de nuevo, ¿eh? En México y en todo el mundo, la cerveza es Corona. Ya habrás identificado dónde le di más énfasis o más peso. Ahora vamos con un eslogan de un banco conocido. Banorte, el banco fuerte de México. Ahí va de nuevo. Banorte, el banco fuerte de México. Ya te habrás dado cuenta que el peso se lo di al nombre del banco y a la palabra Corona. En las ventas lo que puedes hacer para aplicar el énfasis a los beneficios de tu producto es meterle un poquito más de punch, darle énfasis a los beneficios a grado de no exagerar, solo ponerle más peso a los beneficios, pero de una manera no tan exagerada. Absolutamente todo lo que te enseño lo puedes ocupar para vender, ya que es el objetivo de este curso, y también lo puedes aplicar en una entrevista o con cualquier persona que lo quieras aplicar. Ya por último vamos a lo más fácil, que es el volumen de la voz. El volumen de la voz juega un papel muy importante con las demás características, ya que podemos meter mucho volumen a la voz sin llegar a gritar, y podemos bajar el volumen de la voz para dar tonos agudos. El volumen de la voz es algo que tenemos que tener muy presente, ya que hay que saber que cuando nos dirigimos a alguien y no lo hacemos con el volumen adecuado, no se nos entiende, ni se nos escucha. Hay gente que tiene un tono de voz muy agudo y de paso hablan muy bajito, con un volumen muy bajo. Es imposible entenderles. Hay que ver qué tanto podemos subir la voz a grado de no gritar, porque en algunas ocasiones se escucha vulgar el gritar. Si la persona no escucha, te puedes acercar más y decirle lo que vayas a comunicarle. En un volumen mayor, hay ocasiones donde no queremos que la demás gente escuche y podemos bajar el volumen y el tono de la voz sin perder las demás características antes mencionadas. Ahora ya sabes de qué consta a grandes rasgos las 5 características de la voz, que sabiendo aplicarlas de manera correcta te van a llevar a comunicar cualquier mensaje de una forma más profesional. A continuación hice un pequeño verso donde te voy a mostrar la diferencia de qué no debes hacer. Lo hice con un sketch a modo de parodia. Por favor, te repito de nuevo, esto es lo que no se debe hacer en una conversación, y el segundo diálogo ya lo hice de manera correcta para que veas la diferencia. Voy a hacer un pequeño sketch a modo de parodia donde voy a hacer cosas que no se deben de hacer. ¡Cha! Ya me dijo la borrega que anda cantando un tiro por un fondillo que siente que soy yo. Ajaraja la baraja y traca traca la matraca. Le van a llover mazapanazos, soplamocos y cacahuatazos. Vamos a ver a quién le chilla más la ardilla o le apesta más la jerga. Pues qué pato, mamá, cuacuá. ¿Te diste cuenta cómo el uso del volumen no es el correcto? Esto es lo que no se debe de hacer, ya que para empezar estás gritando y estás utilizando malas palabras. Esto es un completo desastre. En el segundo diálogo reflexión lo haré con un verso donde ocupo todas las características de la voz bien aplicadas para que veas todas y cada una de ellas, y espero las puedas identificar, ya que si logras identificarlas fácilmente se te hará más fácil aplicarlo a tu venta. Aquí vamos. Hola. Solo te quiero comunicar que estás aprendiendo muy rápido. Sin duda me sorprende la rapidez con la que aplicas el conocimiento que te he enseñado. En este tiempo has aprendido mucho. Recuerda que la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Que la educación puede ser una inversión de las mejores que hagas en tu vida. Claro, si eres constante, disciplinado y perseverante. Si reúnes esas 3 características vas a llegar a lograr lo que te propongas. Y un último consejo, no dejes que tus pensamientos estropeen tus planes, así que no almacenes pensamientos negativos en tu cabeza. Decía un coach experto en desarrollo personal:
Los pensamientos se asemejan al viento, no los podemos ver o tocar, pero siempre podremos observar los resultados de su presencia. Pues como te habrás dado cuenta, al final apliqué todas las características, herramientas y todo el uso del conocimiento que tengo para poder decir un diálogo. Es así como debes de aplicarlo y tú mismo grábate en un verso de más de 20 segundos y ubica qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que puedes hacer para captar la atención de tu cliente y de qué manera puede ser más agradable el usar todas las herramientas que ya te he dado. Recuerda que no es un curso de locución, solamente te estoy enseñando las características de cómo le hacíamos nosotros en locución. Bueno, pues ya te he enseñado y ya te he compartido las características principales de la voz. Te recomiendo que comiences por ubicar tu tono de voz, después veas el desempeño de tu ritmo, que analices si le das el énfasis correcto a cada palabra, en conjunto con la dicción, el volumen y el ritmo adecuado, y comunicarlo de la manera más profesional. Con el avance de cada audio que pase, te voy a ir dando poco a poco más secretos para que puedas dominar más el uso correcto de tu voz. Y hasta aquí con este audio. Espero te haya gustado, hayas aprendido mucho, te hayas divertido un poco. Acuérdate de tomar acción y aplicarlo, ya que es la única forma de la que las cosas aprendidas dan resultado. Y pues nada, te habló tu amigo y coach Jonathan Zárate y nos vemos en el siguiente audio, que se titula Presentación Ejecutiva, tu apariencia, tu forma de vestir. Hasta la próxima.